políticos, pobres ricos, no pueden ver a Dios. Mateo capítulo 19, del versículo 16 en delante, nos habla acerca de un joven rico que se acerca a hacerle una pregunta al Señor. Y ustedes deberán conocer la historia. Jesús le dice: ven, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven le dijo que no. Después de esto, Jesús dice unas palabras que para muchos son controversiales. Vamos a meditar un poquito en ellas. Jesús responde ya cuando se va el joven rico, le dice: de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nótese que dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice que no entrará, así de que ya de facto no va a entrar. No, dice que difícilmente entrará. Cuando nosotros revisamos la Escritura y vemos muchos versículos acerca del tema del dinero, de la riqueza, podemos notar que muchos de ellos, una gran cantidad de versículos, le ponen peros a la riqueza, le ponen tachita a todo lo que tiene que ver con ello. Y se muestra en ellos la preocupación de Dios con respecto a la vida del hombre, al corazón del hombre que le es dada riqueza. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, dice así. Ahí Dios está hablando acerca de que estemos contentos teniendo sustento y abrigo, en fin. Y luego dice, en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este versículo es bastante ilustrativo acerca de todo el ambiente que rodea a una situación de riqueza, más cuando está el deseo de enriquecerse. Dice que se cae en tentaciones. ¡Wow! ¿Cuántas tentaciones puede haber para adquirir riquezas? Y dice lazo, tentaciones y lazo. Esa palabra, lazo, te ata a esas riquezas. Y también dicen enseguida, dice que hunden. ¡Wow! Las riquezas son peligrosas porque pueden hundir. Y a hundir, hablamos de una tragedia, hablamos de un problema grave, de una situación bastante delicada en una familia o en una persona. Dice, hunden a los hombres en destrucción. ¡Wow! Y también dice, y perdición. Bueno, esta escritura y muchas otras nos advierten acerca de esos peligros. Pero yo quiero meditar un poquito, por ejemplo, en el Salmo 16, en el versículo 6. Miren nada más, Salmo 16, versículo 6. Aquí está. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¡Wow! Fíjese cómo en Timoteo nos dice lazos y aquí ahora nos dice cuerdas. Sí, claro. Cuando nosotros nos hacemos llegar o somos bendecidos y prosperados y todo lo que conlleva las cosas materiales, los placeres mismos que vienen con ello, lo que ahora se llama calidad de vida, otro estatus y demás, una casa grande, autos y demás, bueno, manjares en grandes restaurantes y demás. Bueno, ¿quién quiere?
¿Quién quiere quitarse esas cosas? Bueno, el joven rico pues no pudo, ¿verdad? No, esto es un estado peligroso. En Jeremías 22:21 dice la Biblia, que ahí dice el Señor así: te llamé en tus prosperidades. O sea, cuando estabas en medio de una gran prosperidad, yo te llamé. ¿Y sabes qué me dijiste? No oiré, no oiré. Esa era la condición. Fue lo que hizo el joven rico. No quiso escuchar al mismísimo Jesús. Jesús era quien se lo estaba pidiendo. Pues a Jesús rechazó. Mire lo peligroso o el gran peligro que puede haber en el corazón del hombre por la riqueza, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué he titulado este estudio, esta pequeña enseñanza, pobres políticos, pobres ricos, no pueden ver a Dios? Acompáñeme, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 19. Usted ha leído, usted conoce esta historia y usted ha leído, y es una escena muy interesante, muy ilustrativa, y podemos ver lo que dice, pero también podemos ver una enseñanza que está allí, que no la dice literalmente, pero que vamos a descubrirla. Es la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, y usted conoce toda la historia, ¿verdad? Que era chaparrito, que había mucha gente por allí buscando al Señor, que se sube a un árbol, y bueno, ¿qué pasa? Jesús, que le llama y demás. Bueno, esa escena en lo natural fue así. Pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué nos está enseñando el Señor detrás de este evento que ocurrió en la vida de Zaqueo? Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor. Mire, voy a espiritualizar algunas palabras de estos versículos. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, bueno, habrá ya que reflexionar sobre el nombre, ¿verdad? Que era jefe, fíjese bien, era jefe. Estamos hablando de un hombre puesto en eminencia. Estamos hablando de un ejecutivo, de un director, de una persona de un rango alto. Era jefe. Dice, de los publicanos. O sea, ya tenemos otra connotación. Era un político. Era un político. Jefe, político, de alto rango. Y dice enseguida, y rico. ¡Wow! Y rico también. Bueno, pues ahí vea usted su condición ya tanto en lo natural como en lo espiritual. Y dice aquí, dice que en medio de ese ambiente en el que él vivía, dice enseguida, procuraba ver. O sea, no estaba del todo perdido. Allí en su oficina, allí en su auto, allí en medio de su riqueza y de todo su ambiente publicano en el que él vivía, dice, procuraba ver. O sea, se hacía preguntas acerca de Dios. ¿Dónde estará Dios? Y todo lo que puede un hombre inquietarse acerca de buscar a Dios. Entonces dice, procuraba ver quién era Jesús. Pero luego dice, pero no podía. No podía. ¡Wow! Eso tiene que ver con mi título. Pobres políticos, pobres ricos, no pueden ver a Dios. O sea, es difícil que lo vean. Luego enseguida dice que no podía ver, pero dice la causa. Dice, a causa de la multitud. Si pensamos nada más en aquel suceso, pues sí, vemos a un hombre que no podía porque había muchísima gente. Bueno, pero yo quiero espiritualizar esta frase de a causa de la multitud. ¿A qué multitud se refiere? Bueno, recuerde que era un hombre de alto rango, era rico, era político. Bueno, ¿por qué no podía? ¿Cuál multitud? Bueno, la multitud, por ejemplo, de sus negocios, la multitud de sus amigos, la multitud de responsabilidades que tenía,
de entrevistas, de citas por aquí y por allá, la multitud de viajes y reuniones, la multitud de cosas materiales que poseía, la multitud de fiestas, la multitud de ranchos, de autos, de dinero, la multitud de trabajo que tenía, la multitud de fama, la multitud de vanidades que le rodeaban, la multitud de soberbia. Entonces, no podía, él quería, pero no podía. Y no podía. Aquí dice otra cosa, pues era pequeño de estatura. Fíjese nada más, era pequeño de estatura. Espiritualmente era pequeño. En el mundo era grande. Pero de espiritualidad, por ejemplo, de fe, no había en su corazón. Era pequeño. De conocimiento de Dios, no había. Era pequeño de estatura. Entonces dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Voy a espiritualizar. Dice, corriendo adelante. Oh, ¿adelante de quién? Adelante de Jesús. ¡Wow! Este hombre quiere buscar a Jesús, pero corre adelante. No, no, Zaqueo. Nosotros hemos de seguir a Jesús. Él va adelante. No te le adelantes a Jesús. Y luego dice, subió. Sabemos que subió un árbol, pero si lo espiritualizamos es que subió, subió, subió. Hablamos de soberbia, de su grandeza personal. Él subió y sube para verle. ¿Y sabe quién va a pasar por allá abajo? Dios, Jesús. Vemos a un Zaqueo ensoberbecido, enaltecido, que en lugar de buscar a Dios arriba, lo anda buscando abajo. Él mira hacia abajo y anda buscando, Dios, ¿dónde estás? Jesús, vas a pasar por aquí porque yo estoy más alto que tú. Esa era la soberbia de aquel hombre. Entonces, sabemos algo maravilloso que dice Jesús en ese momento. En ese momento dice, wow. Mirando hacia arriba, Jesús mirando hacia arriba le dice, Zaqueo, date prisa. Fíjese nada más, el mismo Dios poniéndose debajo del hombre para decirle, Zaqueo. O sea, Dios está buscando a Zaqueo que está arriba de Dios. Zaqueo, date prisa, date prisa. Pronto, porque no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Date prisa, político. Date prisa, rico y famoso, que no has podido ver a Dios. Desciende, desciende de tu grandeza. Desciende de tu soberbia. Desciende, desciende. Date prisa. Ese es el mensaje del Señor. Y luego le dice, porque es necesario. Es necesario. ¡Wow! Es necesario. Me necesitas. Me necesitas. Es necesario que pose yo en tu casa. O sea, que entre yo a tu casa, a tu corazón. Desciende a prisa. Entonces, en este pasaje, qué bueno que Zaqueo descendió, le recibió gozoso. Y entonces le vino ya un arrepentimiento a Zaqueo y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, bueno, pues era la conciencia de toda aquella rapiña que había hecho, como tantos políticos y tantos ricos que en su búsqueda de la riqueza han caído en codicias necias, como dice la Escritura, y se han hundido en un ambiente de perdición. Por eso es que no pueden ver a Dios. ¿Dios los ama? Sí. ¿Dios está en contra de la riqueza? No. Hay riqueza que no viene de parte de Dios, pero hay riqueza que viene de parte de Dios. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí. ¿Dios ama al pobre? Sí. ¿Dios ama al rico? También. Mas Dios nos advierte que hay una condición muy peligrosa en cuanto al corazón del hombre, en cuanto a abrazar la riqueza más que a Dios. Ser rico en cosas materiales y no ser rico en cuanto al conocimiento y al amor del Señor. Así es que bienvenida a toda la prosperidad que Dios quiera traer a tu vida, a nuestra vida. Pero cuidemos nuestro corazón,
para el Señor.